Buenos días, mi gente super wow de la comunidad hermosa de la ciudad del Doral y el mundo entero, porque aquí estamos por todas partes, ¿ok? Somos internacionales. De un lugar muy chiquitico, muy especial aquí en el sur de la Florida, que es la ciudad del Doral, una ciudad bien cálida, bien acogedora, un lugar, podría decirse, seguro, amigable. La ciudad del Doral es un punto bien especial, ¿verdad? En todo este territorio. Y nos comunica por todas partes, está cubierta de diferentes vías, Hasta la ubicación es exacta. sí, 4 avenidas, o sea, mejor dicho. Y en este lugar suceden muchas cosas. Y entre esas muchas cosas somos comunidad. Y esto es Doral Boys. Sí. Doral Boys siempre haciendo comunidad. Y hoy estamos en nuestro lunes especial de segmento en contacto, cápsulas de fe, porque estamos siempre conectando, en contacto con nuestra alma, conectada al espíritu, al mundo invisible. Y nuestro segmento de hoy está desarrollado, está diseñado en función a poder crecer desde el espíritu, ¿verdad? Esta alma, que yo digo que la alma sin el espíritu en la conexión vaga y anda, que tú dices, mucha gente sabe, ¿verdad? Y para eso tengo a Karina Soto conmigo aquí en cabina. Bienvenida, Sí, Karina. saludos a toda la audiencia, a toda la comunidad del Doral. El Doral es una ciudad que es muy acogedora, es muy linda, tiene lindos restaurantes. Muchas partes del Doral sirven para hacer turismo, de pasear, de ver. Así que los invito a las personas que nos están escuchando y vienen a Miami, no dejen de pasar por el Doral. Sí, no, y bueno, como te estaba contando, o sea, mucha gente no entiende, a veces tú te pones a pensar y yo digo, wow, ¿qué pasaría de nosotros? Qué bonito es caminar en paz. Mucha gente anda pensando que el alma que hace, que el alma regresa, que si el alma se va, esa inseguridad que tiene la gente, esa inseguridad existencial, entender que conectar nuestra alma con la fuente de origen, ¿verdad? De donde nosotros venimos, que es la parte invisible, espiritual del ser humano, es la paz. Mira, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, realmente. Porque tú sientes que tú tienes un destino, tienes un origen y tienes un destino, y tu identidad se afianza en esa verdad, porque realmente es una verdad. Solamente, bueno, toca, yo la comparto, y el que quiera agarrar esto en el aire, dice que por ahí las bendiciones y las cosas buenas vuelan, el que la agarre, que la sostenga, sí, y que se quede con ella. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu, y el ser humano padece de falta de conocimiento. Entonces, a veces, por falta de conocimiento, de conocernos a nosotros mismos, las partes que nos conforman, como el cuerpo, el alma y el espíritu, nos perdemos bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y desconocemos las leyes del cielo, del reino de los cielos, porque el reino de los cielos hay normas, hay leyes que están establecidas en la palabra de Dios y que nosotros debemos cumplirlas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el alma es la real promesa de Dios. O sea, la promesa más grande de Dios es para el alma, que es vida eterna. Dios no nos prometió vida eterna para este cuerpo, ¿verdad que no? Dios nos prometió vida eterna al alma. El alma es que va a ser salvación. Dice el libro de Job que cuando el enemigo quiso tentar a Job, Dios le dijo, puedes tocar todo menos su alma. Porque es lo importante para Dios y es a lo que estamos diseñados, pero la humanidad se ha enfocado tanto en lo que ve y en lo que está expuesto que se olvida de lo más importante, que es el alma, porque la Biblia también dice que quiere Dios que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida como prospera nuestra alma. O sea, y lo más importante, estamos diseñados para que eso sea lo más importante, pero el mundo como tal, la comunicación, la información que recibimos nos aleja de esta realidad, porque también dice la Biblia que el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, él obligaba a su alma a ir al camino correcto, que era una conexión con Dios, porque él sabía que si su alma alababa a Dios, él iba a lograr alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dos de las promesas más importantes que yo considero que Dios nos ha hecho es la paz que sobrepasa todo entendimiento aquí en la tierra. Esa paz es para estar aquí, en este momento. Y la eternidad,
la eternidad que es para el alma. Entonces yo pienso que esas son las dos promesas más importantes que Dios nos ha hecho a nosotros los seres humanos. Sí, fíjate, hay mucha gente ahorita que está hablando de Jesucristo, de su ejemplo, de su modelo, y que es un líder, y que todo lo que está en la Biblia, que está trending, porque, bueno, lo están viendo como una realidad que aplicar para el emprendimiento, para el empoderamiento, para todo eso que se está usando allá afuera de lo que es la motivación, la inspiración, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad que es que bíblicamente, porque muchas de estas personas están confundidas y están enseñando allá afuera la comunidad preciosa que se encuentra en el mundo entero, están enseñándolos a decir, bueno, nada, mira, tú sabes que si la reencarnación, y están hablando de ese mismo Cristo que en su mensaje bíblico dice que el hombre tiene derecho a nacer y a morir una sola vez. O sea, que la tal reencarnación no existe como tal. Entonces, pienso que es una justificación de las filosofías y las creencias religiosas como para decir, ¿sabes qué? Algo de algo me tengo que enganchar para tener esperanza y tener sentido de vida. Y bueno, si Dios nos hizo tan únicos, tan especiales, que ni las huellas digitales se parecen, ni los gemelos que han estado en el mismo vientre, o sea, no existe ser humano igual a ninguno, o sea, somos seres únicos. ¿Cómo Dios entonces, en su sentido de ser seres únicos, repite el patrón y nos convertimos después y vivimos en otro cuerpo, en otra forma, con otra idea para darnos un chance? Sí. No, el chance que tenemos es este momento, y es un momento de entender, de crecer y despertar. ¿Cuál es la realidad detrás de esto? Saber que, bueno, toda la humanidad vino en el tiempo que se perdió en el camino, vino Cristo a recordar, a redimir, a hacer esta historia que es el perdón sobre la humanidad, en que entramos todos por herencia en el error, en la falla, en el pecado, y nos desconectamos de Dios. Cristo viene a regresarnos esa herencia. Y esa es la verdad y esa es la esperanza, pero ninguno de estos grandes que están siendo speaker allá afuera o digamos influencers, como se les quiera llamar, maestros, coaching, dicen que Cristo también te da esperanza de vida eterna, de que hay un regreso al origen, ¿no? Y que nosotros tenemos una identidad como hijos del Creador, ¿no? Del universo, ¿no? Porque muchos también hablan, ¿no? El universo, yo los respeto, pero más allá del respeto, yo te quiero transmitir una verdad que está... Que hay un creador del universo. Sí, que está detrás de toda esta historia y que no te quedes allí. O sea, yo pienso que todo va de gloria en gloria, de nivel en nivel, y ya cuando tú tienes entrada... hay muchas fuentes que nos llevan a querer conocer el mundo invisible, el mundo de eso que tanto desea nuestra alma, con conectar, que es el mundo del espíritu. Hay muchas formas y muchas maneras, pero hay un solo camino que nos lleva a la verdad, que es a través del mensaje de Cristo. Y en el momento que conectamos con esa verdad, ese mensaje a través de Cristo, ya llega un momento en que entendemos que ese universo fue creado por Dios. Entonces claro, no es que el universo, lo que te diga el universo, perdóname, ¿qué te dice? Es el creador del universo, es tu padre, aquel que te pensó, aquel que te formó, aquel que te hizo. No importa la condición como viniste al mundo, de repente esa condición como viniste al mundo va a ser de eso tu propósito de vida. Ese va a ser tu aporte para la humanidad, ese va a ser tu llamado y tu historia aquí, con la cual vas a influenciar otras vidas, vas a transformar otras vidas. Sí, hay muchas personas que se están enfocando en emprendimientos y creen que el éxito de ese emprendimiento no está relacionado con su crecimiento espiritual y dejan a un lado la parte espiritual. Y entonces hay un momento cuando están viviendo el proceso del emprendimiento. Emprender es difícil. ¿Por qué? Porque tiene sus altas y sus bajas. Va a haber momentos que las cosas no van a salir como queremos, que hay que repetir las cosas, que hay que volverlas a hacer, que hay que intentarlo e intentarlo. Yo recuerdo que cuando yo empecé con mi empresa en este país, con mi emprendimiento, ¿verdad? Yo tenía que atender influencers y salir a hacer Uber, porque
todavía no era estable mi negocio. Y ese fue un proceso muy duro, muy difícil, porque decía, mejor suelto esto y busco un empleo que me garantice que el pago de mis responsabilidades. Y ese momento te hace dudar de tu emprendimiento. Eso yo quiero que la gente lo entienda, porque ahí influye cómo tú vas a estar espiritualmente conectado con Dios para que tú puedas soportar ese momento difícil, para que tú puedas decir, este proceso que yo estoy viviendo es para bien, para que tú puedas reconocer y decir, es un tiempo difícil, fue un tiempo muy difícil para mí, y cómo salí adelante, cómo sobreviví a ese proceso. Sobreviví a ese proceso porque Dios, yo lo incluí en la fórmula. Porque entendí que en medio de ese proceso Dios me iba a bendecir, pero no es la bendición que todos están esperando, que el negocio prospere, que poder tener una agenda llena con clientela. No, lo que iba a prosperar en ese proceso era mi alma. Lo que iba a prosperar en ese proceso era mi vida espiritual, era mi estabilidad emocional, que todo está relacionado con el alma y el espíritu, para que yo pudiera hoy seguir creciendo en mi emprendimiento, pero de una manera estable emocionalmente. Entonces, a veces ese inicio, ese proceso difícil que estás pasando, es simplemente para un crecimiento espiritual, es simplemente para que tú crezcas como persona, para que crezca tu alma, porque el espíritu es más fácil de trabajar que el alma, porque el espíritu es un vaso vacío que necesita conectarse con Dios, y que cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Jesús entra en tu fórmula, ese vaso se llena con el Espíritu Santo, y lo único que tienes que seguir haciendo es mantener esa conexión con Él. Pero el alma necesita ser educada y necesita ser gobernada. Así es, y fíjate, ahí es donde viene esta parte que queremos tocar el tema de hoy, que es basado en que mucha gente está esperando y esperando dentro del proceso o dentro de la adversidad, que cuando todo esté listo y esté bien allá afuera, entonces voy a hacer, ¿no? Entonces me voy a levantar a cumplir con esto, a cumplir con los sueños y los anhelos que tengo aquí en mi alma. Y esa no es la idea. Yo digo que qué mayor gloria tuvo Dios. Sanar a Lázaro, ya venía sanando, ya estaba como que muy en zona de confort la gente con el tema que había un hombre que sanaba en aquel entonces, ¿verdad? Que hasta el sol de hoy sigue sanando y somos testigos fieles de esa realidad. Pero imagínate tú, qué mayor poder tenía entonces, más bien esperar que Lázaro muriera para resucitarlo. Y de eso se trata, ¿no? Nosotros tenemos que entender que para alcanzar nuestros sueños y nuestro potencial, no tenemos que esperar que todo esté listo. O sea, que yo pienso que parte de lo que hace Dios, que a veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué tenemos que pasar por estas cosas? Yo pienso que más bien en esa concentración, ¿por qué tenemos que pasar para estas cosas? Es entender que es un proceso de formación. Es más, es un proceso en donde tú puedes conocer a un Dios vivo, un Dios que es real versus a otras cosas que te ofrecen en cualquier lugar, ¿no? Bien sea un profesional de la salud, la terapia, el coach, el estudio, una mano amiga. O sea, es tú llegar a entender que Dios es un Dios de bondad, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios fiel, y es una oportunidad más bien, ¿no? Para tú llegar a alzar tus ojos y decir, alguien será. O sea, yo pienso que sin querer queriendo el ser humano en todo momento levanta su brazo a algo. Y en los momentos estos de los procesos que nosotros estamos llevando en la vida, son precisamente para una oportunidad que tú digas, bueno, ya va, espérate. ¿Será? Porque es que casi la mayoría de las personas, qué bendición es poder conocer a Dios porque papi y mami te lo contaron o porque desde pequeño te llevaron. Sí, pero hay gente que conoce a Dios en medio del llanto, del dolor, de la dificultad y de la tribulación. Entonces tú me dices a mí, ¿no valió la pena entonces que ese proceso, esa dificultad haya sucedido porque ahí conociste al Dios viviente? Sí, algo que cambió en mí
después de ver tantos milagros sobrenaturales en mi vida, que sé que los ha hecho Dios, toda la transformación que Él ha hecho en mi vida, es que ya yo veo las dificultades como un buen momento. Por ejemplo, si a mí se me acerca una mujer y me dice, soy estéril, quiero tener un hijo, yo veo la oportunidad de que Dios haga un milagro y que ese vientre sea fértil, y lo creo, y oro para que eso pase con toda la fe que puede pasar, porque es el territorio adecuado para que lo infértil se transforme en fertilidad y nazca un fruto, un milagro ocurra. Así son todos los momentos de adversidad, así son todos los momentos difíciles. Esas personas que tienen un diagnóstico de un cáncer terminal, es una oportunidad para que Dios los salve, pero con el entendimiento de que puede haber una salvación. La persona puede partir de esta tierra, pero se puede salvar, como puede también haber una sanación. Hay muchos caminos en esos terrenos de dificultad, de adversidad, situaciones difíciles, personas que han estado en depresión y en medio de esa depresión Dios los salva, los saca de esa depresión, los limpia, los redime, los restaura. Es algo muy lindo. Pero entonces, es que ese es el tema, Dios te quiere prosperar ahí dentro de la situación. O sea, el hecho que tú estés pasando una situación difícil no quiere decir que Dios no va a entrar en ese lugar y va a poder hacer de esa situación difícil algo maravilloso. Entonces, ese es lo que te estoy... O sea, es perder el miedo a que el momento que estás viviendo no pueda surgir algo maravilloso. Pero ¿qué actitud vamos a tener durante ese proceso difícil? O sea, ¿cuál es tu actitud? Yo recuerdo cuando empecé a vivir mi proceso que yo estaba súper contenta porque había tenido un sueño, yo estaba seguro que ese sueño era un regalo que Dios me había dado, y entonces yo estaba en mi película, cónchale, que viene bonito por allí, que yo estoy segura que esto es un regalo que Dios me tiene porque la visión fue muy linda, y de repente en ese momento pasa una semana y me encuentro yo sumergida dentro de un ataque de pánico, una noticia telefónica, salud, problema de una cirugía, me encuentro en esa situación tan difícil y dura, y me da ataque de pánico, entro en depresión y ansiedad, y el médico, no, mira, pastillas de por vida. O sea, tú de esta condición, de repente, o sea, no, lo más seguro es que no salga. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Me cayó como un balde de agua fría, y uno siempre esperando o sea, una persona de fe, así estén pasando los años, tú dices, en cualquier momento llega ese día que tanto he soñado. Sí. ¿Y qué pasó? Yo me recuerdo que yo estaba en un sofá de mi casa mirando por la ventana, y yo decía, o sea, yo me pude haber quedado allí desde mi ventana de una forma inerte, sin esperanza, sin aliento, desanimada, a lo mejor en mi lástima a mí misma, peleada con Dios, peleada con la vida. Yo me pude haber quedado allí con esa actitud, esperando, ¿no? Esperando que pasara la adversidad. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios porque en ese momento sucedieron tantas cosas que recuerdo que mi hija un día entró por la puerta con una situación personal que yo dije, de verdad, o sea, ¿de dónde saco yo ganas y fuerza? ¿De dónde saco yo? O sea, ¿cómo hago si yo no tengo ni siquiera, o sea, yo lo que estoy es apenas sobreviviendo, apenas aspirando aire, a ver quién me da la mano de auxilio? Y en ese momento de desesperanza, recuerdo que yo dije, déjame seguir dando lo mejor de mí. Y si estoy pasando por este momento, déjame pasarlo con excelencia, déjame pasarlo creyendo que algo bueno va a salir de esto, déjame pasarlo. O sea, es que yo puedo decir que Dios existe, pero no es decirlo, es demostrarlo. Y yo quería impartir en mi hija esa esperanza de que tranquila, o sea, como yo le hablaba a mi hija en la condición que yo estaba, que había un Dios vivo y real. Claro. Entonces yo tuve que disimular delante de ella algo que no estaba viviendo, no lo estaba sintiendo, pero tenía que hacerlo. Y en ese momento entendí que a pesar de lo que yo estaba experimentando, yo tenía que estar disfrutando de ese proceso, porque Dios tenía promesas para mí. Él no me contó cómo iba a ser el cuento en el camino, claro, pero Él tenía promesas para mí. Entonces, seguí avanzando con una buena actitud,
porque yo quería llegar a la meta, esa meta que yo dije, bueno, Dios mío, si no me lo entregas a mí aquí, bueno, por lo menos se lo das de herencia a mis hijos, pero yo tengo que seguir con actitud de ganadora, de que tú eres real, de que tú estás vivo. Y de eso se trata. Dios nos quiere prosperar Va a haber en un esa cambio, situación, en esa circunstancia. Para eso voy a poner la frase de la semana, porque ahorita me empiezan a pedir la frase de la semana, que no me pusieron la frase de la semana, y viene bien acorde con el tema que estamos hablando, que dice: estos son los planes que tú dices, Dios, que tienes para mí. O sea, háblate a ti mismo con estas palabras. Son planes de bienestar y no de mal. Planes para darme un futuro mejor y una esperanza. Eso está en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere para ti. A veces la gente dice, no, que se haga la voluntad de Dios. ¿Conoces tú cuál es la voluntad de Dios? O sea, ahí está, para darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros, pero solamente están dispuestos para aquellos que están allí para recibirlos. En el momento de la adversidad, pues sigue creyendo en ese mensaje, sigue creyendo que no importa, que a pesar de lo que estás pasando, Dios tiene planes buenos y me va a dar esperanza. En algún momento yo voy a ver esto florecer, reverdecer, las ramas brotarán, estas ramas secas brotarán y veremos maravillas ocurrir. Sí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y yo a veces me pongo y digo, ¿qué sentirían ellos que Moisés los estaba sacando de Egipto y lo que veían al frente era un mar? Decían, qué locura, ¿verdad? Porque, o sea, es caminar y Dios le dijo a él, camina. Y caminaban era hacia el agua. Y atrás venía ese ejército más fuerte que ellos, con armas, con todo, y yo digo, wow, ¿qué pensarían ellos? Ese es un momento muy difícil de creer en esperanza, de creer que va a haber una salvación, porque no creo que a alguno se le ocurrió, no, el mar se va a abrir y nosotros vamos a pasar y nos vamos a salvar. No. Eso fue lo que ocurrió, lo que Dios hizo. Y fue el terreno que Dios usó para demostrar su soberanía. Dios lo que más quiere demostrar en nuestras vidas es que Él es soberano, que Él es real y que Él es el Rey de Reyes y que Él gobierna el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel seguía caminando y Moisés dudaba. O sea, Moisés también tenía miedo y Dios le dijo, usa lo que te he dado, la vara que él tenía, y fue que le dio la vara y se abre ese mar, ¿verdad? Y todo el pueblo de Israel se salvó. Y no quedó ni uno del ejército de Egipto vivo. Todos murieron. Todo con lo que ellos iban en contra del pueblo de Israel, todo eso se murió. Y el pueblo de Israel fue salvo. Entonces, después de ver un milagro tan grande como eso, porque hasta hoy es un gran milagro que el mar se abra en dos. Claro, es historia, ¿no? Es la historia que ellos tienen para contar. Ellos entran al desierto y en ese desierto estaba estimado que ellos pasaran un corto tiempo, no esos 40 años. Uh-huh. Y ellos ahí vieron maravillas de Dios. Ellos vieron una nube de día, una nube de noche que los alumbraba, ellos les cayó el maná, las piedras se abrían y salía agua. Tantos milagros que vieron, pero ellos estaban en un momento difícil. O sea, que ese momento difícil era el momento para que Dios hiciera milagros y mostrara su soberanía. Así está pasando en la vida de cada uno de nosotros. En nuestros desiertos. Sí, yo recuerdo que cuando yo llegué a este país con 2 niñas, yo estaba aquí en este país con 2 niñas, madre soltera, sin tener ni siquiera dónde vivir. Ese fue mi desierto. Y ahí yo vi la mano de Dios moverse sobrenaturalmente. Por eso yo creo en los milagros, porque yo los viví. O sea, sobrenaturalmente Dios puso a mi alrededor personas que se preocupaban por mí más que yo misma. Mira, aquí dice Tuco, que dice, Dios mostró, ¿verdad? No le mostró a José el proceso, solo le mostró la bendición. Sí. Y esa es la ventaja que uno tiene, que es la palabra, esa bendición es la palabra que hoy día tenemos, y esa es donde nos tenemos que aferrar, ¿verdad? Que aunque estamos pasando por este camino de desierto, la palabra nos mantiene. Pero para eso tenemos que leer el manual de vida. Por eso que es un manual de vida. O sea, y no solo leerlo, creerlo. Porque hay gente que no cree. Aplicarlo, eso es lo que te mantiene en fe. Eso la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Sí, y Y en después el que yo salí de proceso, todos esos procesos, yo hoy me digo, wow, Dios, gracias, porque hoy conozco a un Dios soberano y puedo decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ahora es que no es que yo veo los milagros que Dios hizo en otra persona, sino es que soy testigo de todos los milagros que Él ha hecho así es. conmigo. Y Y eso es por lo eso, lindo. y por eso mi fe es muy grande en creer que cualquier milagro es posible. Todo lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Sí. Una sanación, una restauración de un matrimonio, un cualquier Es milagro. que por eso te digo que es una oportunidad para conocer a Dios, al Dios vivo en nuestras vidas. Porque fíjate, Moisés lo dice, desde de oídos te había escuchado, te había oído. Job lo dice. Perdón, lo dice, de oídos te había De oídos te había oído, oído, más mas ahora ahora mis mis ojos te ojos te ven. ven. O sea, ¿qué pasó con su proceso? Se encontró con un Dios que está vivo. Igual pasa con el pueblo de Israel en el desierto. Eran 40 días. Dios, sí, un proceso. Estás viviendo un proceso en tu vida, pero mira, fíjate, el tiempo corto que Dios tiene para que tú ese proceso lo vivas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué fueron 40 años? Porque empezaron a dudar, vino la murmuración. La actitud que ellos tenían era una actitud no de creer, no de agradecimiento, no de seguir entre ellos sirviéndose. O sea, es la condición, cómo tú vas a pasar ese camino. O sea, vas a pasarlo confiando en Dios, vas a invitar a Dios dentro de ese proceso a que sea Él el que te guíe, el que te ayude y el que te pase al otro lado. Entonces el pueblo de Israel, fíjate, toda la generación que estaba allí cruzando el desierto, Dios quería que entrara. Era la promesa, que todos ellos pudieran entrar. Pero en 40 años murieron muchos en el camino. Sí. Pareciera injusto, pero es que ese no era el plan de Dios. Entonces, en este proceso que tú estás viviendo, mira, la mejor actitud, ¿verdad? Es que tú sigas y continúes haciendo lo mejor, así te cueste, así te duela, así tengas miedo, para que entonces Dios saque de ti lo mejor, y en ese proceso de Dios sacar de ti lo mejor, va a sacar y va a prosperar, va a sacar adelante la situación, va a prosperar esta situación, y ahí es donde tú vas a ver. Bueno, de hecho, ahí es donde contamos una historia. Claro. Porque qué chévere pasarlo así y tú dices, bueno, no tengo ninguna. Yo siempre le digo a mis hijos, bueno, acuérdense que tenemos siempre una historia que contar. Y esa historia es vivir nuestras experiencias, ¿verdad? Y vivirlas con un resultado de enseñanza, de aprendizaje, de inspiración para otros, ¿verdad? Y podamos ayudar a transformar vidas, ¿no? Eso es realmente la vida del libro de los hechos, Sí. que lo que estemos pasando se convierta en un hecho realidad, y que tú puedas entonces ser un modelo para otra persona que también está en dificultad. Yo sé que muchos de ustedes están pasando ahorita situaciones difíciles y posiblemente necesitan unas palabras de aliento, unas palabras de motivación, y se las transmitimos porque realmente nosotras necesitamos esas palabras en nuestros momentos, ¿no? Y tenemos una historia, de hecho las dos somos autoras de libros que se escribieron en función de qué, de que en esa historia, de en medio de ese momento, de ese proceso, nació un material para poder llevar esperanza a la vida de ustedes, como Dios lo promete, ¿no? Para una vida mejor, para esperanza. Entonces, un camino que se nos hizo posiblemente a nosotros difícil y complicado, Dios nos guió, Dios nos mostró, y Dios permitió que nosotros los plasmáramos en un papel para poderles hacer a ustedes el camino fácil dentro de este desierto, que son 40 días y no 40 años. Sí, cuando me hiciste recordar que yo estaba orando y meditando en rescate de almas, y yo le dije a Dios, ¿cuál es el propósito de estos libros? Tenía los libros en mis manos y yo le pregunté que cuál era el propósito de que muchas personas se enteraran de todos los procesos que yo he vivido, de lo bueno y lo malo que he hecho, porque hay muchas partes de mis libros que yo cuento cosas muy profundas de mi vida. Y yo le dije, yo quiero que tú me des una visión, una misión y un propósito de estos libros. Y el propósito realmente de Rescate de Almas es que las personas puedan tener un encuentro personal con Dios, que no lo separen nunca más de Él, y que su espíritu y su alma puedan conectarse con esa fuente principal que es el creador del cielo y de la tierra, y puedan
tener una relación tan íntima como como la podemos tener tú y yo, que puedan escuchar la voz de Dios y que entre tantos testimonios y tantas etapas de mi vida que yo narro en esta novela, puedan las personas decir que Dios es real. Ese realmente es el propósito de Rescate de Alma. Y yo se lo pedí a Dios que me lo revelara porque yo quería entenderlo, porque a pesar de que el proceso ya va bastante largo y ya Rescate de Alma va a salir, es su último libro, que es la trilogía, yo aún seguía sin entender cuál era la misión de estos libros. Y lo más lindo de esta revelación es que aunque yo no esté, eso va a continuar, porque eso es lo bello de un libro. Claro. Que siempre va a estar escrito. Es un legado, es un material que uno... Mira, yo he leído libros de gente que los ha escrito de hace años, pero de hace rato ya que escribieron. Y wow, se consigue tanta cosa que tú dices, qué bonito conectar con esa gente cuando escribieron y el por qué escribieron el libro. Y tú dices, no, imagínate la historia de Pablo en la cárcel, ¿no? Para si vamos a que están las cartas de Pablo están en la Biblia. Las escribió en la cárcel. Y ese hombre escribió esas cartas en la cárcel pensando en nosotros. O sea, un hombre que te está contando cómo Dios fue maravilloso, cómo Dios hizo proezas en su vida, cómo él estaba metido en la cárcel y él estaba confiando en Dios, cómo Dios hizo lo que hizo. O sea, toda esa historia la cuenta y nos las deja como un material para darnos a nosotros inyecciones de esos shots para el alma, ¿no? Esas inyecciones del alma para que tú puedas animarte a salir adelante. O sea, estamos hablando de así como... Ahorita te estoy hablando de Pablo, pero como Pablo hay mucha gente que ha escrito desde su dolor, desde su fracaso y se han levantado y hoy en día te dicen, dale, sigue adelante, que eso no es el final. Hay algo más grande que te está esperando, no te detengas, sigue adelante, avanza, pasa al otro lado porque lo que te está esperando del otro lado es maravilloso, es un futuro mejor como lo promete Dios. Yo voy a traer la frase, o la frase de la semana no, perdón, porque ya la pusimos. Sí. El que quiera verla, que la repita ahí. Vamos a poner un pasaje bíblico donde te cuento, mira, por prueba y por verdad, el pasaje bíblico dice así, esto es el pueblo de Israel en Babilonia, o sea, cómo Dios... trabajó con ellos y qué Dios les dijo en medio de estar esclavos en Babilonia. Imagínate tú, o sea, de verdad Dios, tú me tienes aquí metido en este territorio y tú me vas a decir y me vas a dar esta orden. Ahí está el último post. Bueno, me van a poner la frase de la semana. Mientras buscas en el teléfono, te lo mandé para que lo subas en tu teléfono, porfa. Sí, eso sí lo quiero leer. Lo buscamos. Si lo tienes en tu celular, súbelo ahí mientras lo sube Master Control, que le mandé muchas cositas y entre esas, eso se lo mandé justo entrando y se me fue el Wi-Fi. No está. Me dice que no está, pero yo lo voy a leer rapidito. Permiso aquí. Miren, los voy a leer. Dice así. Aquí dice. Voy. Le dio la orden y les dijo, ustedes que están ahí mismo, mira, sí, se quedó suspendido en el aire, tiene razón, no sé qué le pasó al Wi-Fi, hoy está medio, mira, aquí dice, cuando ellos estaban en Babilonia, Dios le dijo, ustedes vivirán allí por mucho tiempo, construyan casa y vivan en ellas, planten huertos y coman de lo que ellos producen. O sea, Dios, ¿cómo tú me dices a mí que me mandas ahí a Babilonia y me mandas a que construyes casa, los mandó a prosperar dentro del lugar difícil, dentro del desierto, dentro de un lugar complicado? Babilonia representaba, bueno, lo que en aquel entonces podría decirse lo que hoy, no sé, muchos países están pasándolo no fácil, o tu dificultad o tu enfermedad, o tu problema matrimonial. En ese lugar Dios le dijo al pueblo de Israel, prosperen en ese lugar. Prosperen, construyan casas, avancen, sí. Y ahí nacieron, bueno, imagínate, yo me acuerdo cuando yo estoy viviendo mi situación y me tocó escribir. Y de ese escribir
hice el libro. Y yo decía, Dios mío, pero es que no sé, uno mira para atrás y voltea y tú dices, ¿dónde nació? ¿cuándo? ¿Cómo y dónde? Pero es que es una cosa que es que cuando estás ahí, Dios agarra como papá bueno y lindo que es, o sea, uno que es papá y que él con su ternura y con esa voz sublime te sigue diciendo por medio de su Espíritu Santo, dale que tú puedes, dale, dale. A lo mejor ni te enteras ni te das cuenta porque estás atareado en medio de la situación, pero cuando miras y volteas atrás, tú dices, solamente un Dios vivo pudo haberme ayudado a mí a hacer lo que yo hice. Solamente un Dios vivo me pudo haber ayudado a mí en ese parque donde yo iba y me sentaba en un carro, decir, o sea, el hecho de montarme en el carro ya era para mí doloroso y difícil, pero yo, o sea, yo me sentía que era el animalito ese, el salmón que va cuesta arriba, en contra de la marea, sí. de la corriente. Bueno, yo sentí, digo, yo estoy en un lugar equivocado, yo estoy haciendo lo equivocado, pero era lo que me llamaba a ser mi espíritu conectado con mi alma. Y yo llegaba a ese parque, llegaba sin deseo, con lágrimas en los ojos. O sea, yo veía a la gente haciendo ejercicio, la gente viva, feliz, deporte, alegría, bicicleta. Pero claro, ese fue el ambiente que Dios usó para que mi ser, viéndolo, aunque sea, tú sabes, aunque no lo sintiera, el hecho que yo estaba viendo naturaleza, estaba viendo vivo, movimiento, veía gente, veía niños, vivía esperanza, veía alegría, eso me empezó a inyectar a mí. Claro. Y de a poco empecé a dar mis pasos, empecé a hacer ejercicio, empecé a recobrar mi entusiasmo, mi ánimo. Y ahí es donde yo volteo y yo digo, wow, aquí nació todo, dentro de un parque, así lo cuento en mi libro. Y digo, tan lindo que es Dios, pero fíjate, no me sentía bien, no estaba bien, pero no esperé estar bien. Empezaste a trabajar en eso. Sentí que estuve como el pueblo de Israel en esa Babilonia, vamos a llamar Babilonia interna, de mis creencias, de mis pensamientos recurrentes, de lo que me vendía allá afuera, el diagnóstico médico, de lo que, todas esas cosas que te muestran, se vienen de afuera. Yo por dentro, o sea, obedecí a Dios. Y después, como comencé diciendo en el programa, me recordé de ese regalo y yo dije, ¿qué tal si de verdad esto es un regalo que me está dando Dios, una oportunidad para yo crecer? Y en medio de esa situación decidí, porque tuve que tomar la decisión de dar lo mejor de mí y de prosperar en medio de la adversidad. Sí. Y fíjate, le doy gracias, ¿verdad?, a Dios porque no me soltó, gracias a su espíritu que me dio aliento cada día, porque miro atrás y yo digo, de allí ha nacido una esperanza para muchas personas que están viviendo ansiedad, depresión, están viviendo tristeza, desesperanza, crisis existenciales y Dios me ha llevado a poder ayudarlos a ellos a traerles esa esperanza y ese futuro, que es un futuro mejor que Dios tiene para cada uno de ellos. Si nos hubiéramos quedado en el camino, Karina, tú sabes lo que es, si tú hubieras creído más lo que te estaba vendiendo las circunstancias versus a la palabra de Dios, al mensaje de Dios y el amor de Dios en tu vida. O sea, si nosotros hubiéramos prestado atención a esas voces que nos hablaban por encima del plan de Dios, por encima de la palabra de Dios, por encima del amor de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Exactamente. Y veo tu historia y pienso en José, porque Dios te reveló a través de un sueño y a José también le reveló a través de un sueño que él iba a ser grande y todo lo que le iba a pasar en su vida. Pero ¿qué pasó después de ese sueño? José lo que hizo fue entrar en procesos, pero todos esos procesos lo que hicieron fue formar el José que iba a gobernar. Así. Porque ese es el detalle, que ese proceso difícil es tu formación, fue tu formación. Tú creciste, tú creíste, tu fe creció, tú pudiste conectarte realmente con Dios. Y después que eso ocurrió, fue que salió el libro, que empezó todo este movimiento que tú estás haciendo de las almas, de el renacer, de todo lo que tú estás haciendo ahorita, es producto de que tú pasaste ese proceso. Entonces, a veces las personas no queremos pasar el proceso difícil, queremos irnos como que ¿sabes? Por los caminos fáciles o decir, yo hubo un momento,
Si soy sincera, en medio de mi proceso, hace como 2 años, que yo llegué y dije, ¿sabes qué? Mejor suelto todo esto. Porque es muy difícil. Yo sé que es difícil. Yo me imagino que para José fue muy difícil Sí, el y entrar en dijiste, la suelto todo cisterna. esto, inclusive habías pensado en quitarte la vida. Sí. Igual la tentación vino a mí cuando yo estaba viendo ese momento. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me decía o sea, todo lo que se vino así sobre mí, esa fuerza horrible que me decía, ¿dónde está tu Dios? Ahora, ¿dónde está? Y Dios se glorificó, mira, ¿dónde está mi Dios? Bueno, mira dónde Sí. está. Pero nos tocó, yo por eso les digo a las personas, mire, agarren la Biblia, alimenten el alma con la palabra de Dios. O sea, podemos estudiar universidades, hacer máster en todas las cosas que nos queremos especializar dentro de nuestros talentos y eso está bien, pero especialízate en el alma, alimenta tu alma, o sea, en tu vida interna, en el ser, que es lo que más interesa, porque al final es lo que nos queda, el ser, no el hacer. Entonces, si nosotros no hubiéramos estado ancladas en el mensaje de Dios, que por años lo hemos estado escuchando, porque coincidimos las dos que desde pequeñas hemos estado escuchando mensajes bíblicos, leyendo la palabra, porque nos enseñaron a leer la Biblia como un material vital para nosotros, pues mira, eso fue lo que en los momentos que nos estamos vulnerables, eso fue lo que nos ayudó a seguir adelante. Imagínate tú en medio de un ataque de pánico, fracciones de segundo, donde siento la voz de la tentación, del mal en mi cabeza diciéndome, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y para qué seguir viviendo? O sea, esas palabras que venían hablándome, y yo decía, ¿pero y qué es esto? Ya va, espérate un segundo, papá, no me abandones. O sea, en el momento que yo clamo, Padre, no me abandones, eso solamente nace de una parte interna que está bien sólida en la verdad de un Dios vivo. Sí, o sea, en la identidad de un hijo de Dios, de una persona que sabe que somos hijos de un Dios viviente. Y ahí en ese momento es donde todo o sea, a mí, bueno, eso fue lo que yo sentí. Sentí que en ese momento que a punto de cometer una locura, se tornó o sea, me soltó esa fuerza que me tenía controlada y dominada, que a ti también lo experimentaste, y Dios actuó con un sublime amor que yo decía, wow, o sea, sutil, una presencia hermosa que calmó todo. Claro, me quedó la resaca de ¿qué le digo? De todo lo que me causó ese ataque de pánico que me descompensó en ansiedad, depresión y todo, pero de ahí empezó una historia maravillosa, un regalo que de verdad, les pido que se atrévanse a ver lo que estén viviendo como un regalo de parte del cielo y no lo suelten y sigan avanzando y dejen a Dios ser Dios en la vida de ustedes, en la situación que están pasando y avancen creyendo que hay un plan y un futuro mejor para ustedes. Sí, y en medio de ese proceso, entréguenle su voluntad a Dios. Díganle a Dios que se haga la voluntad de Dios y no la de ustedes. Y van a experimentar algo tan maravilloso que van a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos seguir viviendo una vida creyendo en nosotros mismos y sacando a Dios de la fórmula. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es que Dios forme parte de su vida, es que Dios tenga el control, es que Dios sea soberano en tu vida, es que tú puedas decir, este momento difícil es para formarme para lo grande que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene grandes cosas. O sea, dice la Biblia que Él es el que da regalos buenos, dádivas buenas, que nada de lo malo proviene de Dios. O sea, Dios es bueno y Dios se va a expresar en nuestras vidas de manera soberana, pero nosotros tenemos que rendirnos a Él. Nosotros tenemos que decirlo. De repente tú ahorita estás en ese momento, si hasta Jesucristo lo vivió, cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, no me abandones, Padre, me has abandonado. En ese momento Jesús, que es nuestro gran ejemplo, que es a través de Él que tuvimos redención, que fuimos redimidos, hasta Él sintió eso. O sea, que nosotros podemos sentir eso y más. Así es. Y antes de irnos a unas pautas comerciales, los dejo con esta palabra. Mira, Dios sabe cómo tomar lo que está destinado para ti, que lo que te está haciendo daño,
y lo sabe convertir en una ventaja para tu vida. Sí. Así que de regreso Sin duda. vamos a seguir hablando del tema. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. En Doral Voice compartimos un espacio para la participación ciudadana a otro nivel, conducido por Juan Carlos Esquivel, con entrevistas, información local y temas trending dentro de la ciudad de Doral y sus alrededores. A otro nivel con Esquivel, por Doral Voice, haciendo comunidad. Y bueno, aquí estamos de regreso y quedamos con la frase que decía: Dios sabe cómo tomar lo que está destinado para hacerte daño y convertirlo en una ventaja para ti. Así que bueno, aquí estamos hablando sobre este tema de cómo estamos actuando nosotros. O sea, Dios de verdad hace de la adversidad una oportunidad en la vida de nosotros. ¿Podemos creer en eso? Pues sí, podemos creerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que es una verdad en las vidas de ellos, y nosotros también somos fieles testigos de que así lo hizo Dios. De verdad, o sea, no es justo, ¿verdad?, de que perdamos la oportunidad en medio de la adversidad y de las situaciones difíciles que Dios, Cristo nos dice, no les voy a prometer que ustedes van a estar absentos de vivir situaciones difíciles, pero sí los voy a prometer que yo los voy a sacar victoriosos de esa condición que estás pasando. ¿Y esto es para qué? Para aquellos que los creen. Una vez me contó, viví la experiencia con una persona que me dice: pero ven acá, ¿y cómo así si Dios permitió que la vida de mi hijo no esté aquí? Lo perdí, porque mucha gente no entiende de repente esta soberanía de Dios, que es inexplicable, y incluso Él dice que a su tiempo Él nos mostrará cosas que aún no entendemos nosotros. Y me acuerdo que yo le respondí, y lo que sentí en ese momento es decirles: bueno, honra la memoria de tu hijo, honra la memoria de tu hijo y construye de eso un proyecto, construye de eso una organización, una fundación, una institución, y dale sentido y dale vida a esto, para que las otras personas que hayan pasado por la situación que tú pasaste puedas llevarle esperanza. Crea un plan, crea un proyecto, y detrás de eso sé una mano para ese territorio que te tocó experimentar, o eso que viviste. Y le conté la historia de una gente que una pareja que tuvo una situación con su hija, y de ellos de allí ahora van en una camioneta por todos los Estados Unidos, dando charlas y aconsejando a los jóvenes, y de ahí salió una organización bellísima, y están haciendo de eso algo. O sea, ella sigue viva en la historia del corazón de esas personas, porque su historia pues impactó tanto, de tal manera que sirvió un modelo para que otros jóvenes no pasaran por la misma situación que la muchacha pasó, y bueno, y se mantiene. Se transformó en un propósito. Se transformó en un propósito lindo, de donde hubo dolor, pero hoy en día sus padres viven la alegría de ver que ella le está llevando vida y esperanza a otros jóvenes a nivel nacional. Sí, porque a veces vemos la muerte como algo, como el final. Y realmente los que creemos en Jesús sabemos que hay una promesa de vida eterna. Y
Y no conforme con eso, yo también experimenté la muerte de mi hermano y muchas personas, eso lo expreso en Rescate de Almas 1, ese testimonio lo doy en Rescate de Almas 1, que la muerte de mi hermano fue para salvación. Y es muy difícil ver la muerte como algo positivo. Pero yo considero que lo mejor que pudo pasarnos a nosotros como familia en ese momento fue la muerte de mi hermano. ¿Por qué? Porque yo pude ver cómo muchas personas se volvieron a conectar con Dios. Volvieron a tener, mi mamá, su corazón, ella vivió la sanación de su corazón a través de la muerte de su hijo. Porque que una madre vea a su hijo morir en la forma como mi hermano murió, que fue asesinado, el corazón estaba destruido y ella vivió un encuentro con Dios que sanó su corazón y que le hizo sentir paz en medio de esa tormenta, y ese encuentro la ha mantenido conectada con Dios hasta el sol de hoy. Entonces fue para bien. Vivimos lo sobrenatural a través de esa muerte, el experimentar, el dejar a un lado la falta de perdón y tener que perdonar a ese niño que lo mató, porque mi hermano tenía 19 años, pero su asesino tenía 17. Y tener que perdonarlo a él por haberle quitado la vida a mi hermano menor fue una experiencia tan bella que llevó mi espíritu a otro nivel de conexión con Dios. Y te lo puedo decir sinceramente, Nancy, yo perdoné a este joven con todo mi corazón y oro cada día para que el propósito que Dios tiene en la vida de ese niño sea tan grande y no sea de ser asesino. Y que ese niño, su vida sea transformada, porque siento compasión por esa persona. Y eso fue producto de la muerte de alguien. Eso yo lo pude experimentar porque mi hermano murió. Yo lo pude experimentar porque perdí a mi bebé, a mi hermano menor, al que llevaba alegría a mi casa. O sea, no sabía, cuando nos tocó reunirnos de nuevo a todos, sin él no sabíamos cómo reírnos, no sabíamos qué hacer. El Dios desprender a ese miembro de la familia, fue como una bomba que explotó y destruyó todo. Pero en medio de eso, hoy hay muchos testimonios. Mi hermano Edward tuvo un encuentro con Dios. Él estaba muy separado de Dios y hasta el sol de hoy volvió con Dios. Mi mamá, ese corazón de piedra que ella tenía producto de la falta de perdón, porque no había perdonado ni a mi padre biológico después de casi 30 años, y su corazón hoy es de carne, y tú ves una mujer que floreció, porque mi mamá vivía como amargada, y mi mamá hoy no es ni la sombra de lo que era en aquel momento. Y cada uno de los miembros de mi familia han agarrado caminos distintos, pero caminos que van agarrados de la mano de Jesús. Porque y todo esto fue producto los visitó, de la muerte. Dios vivo. Todo esto fue producto de, tú no te imaginas cuando mi padrastro me llamó y me dijo, está muerto. Yo le dije, no, muévelo, es imposible que esté muerto. No va a morir. Y ver a mi hermano morir de esa forma, y después observar lo que pasó durante ese asesinato y lo que pudo haber sido peor y lo bondadoso que fue Dios, que fue una sola muerte. Porque podía morir mucha gente en ese momento y solo murió mi hermano. Podía morir mi otro hermano, podía morir mi primo, podía haber sido una tragedia más grande. No, y que si Porque Dios nos muestra el futuro de esa persona, de tu hermano, posiblemente tú hubieras entendido por qué. Sí, fue temprano, ¿no? Sí. Porque ahí es donde nosotros entra la voluntad del hombre, ¿no? Y Dios no entra, Dios no toca la voluntad humana. Posiblemente tu hermano iba a caminar en su voluntad y no en la voluntad de daño Dios. A todos aquellos que estaban alrededor de él. Y fue al revés, ¿no? Se recortó el tiempo de su vida aquí, pero muchos tuvieron la oportunidad de... Y ese día, Nancy, déjame tener contarte, fruto, ¿no? Sí, ese día, déjame contarte, ocurrió un milagro sobrenatural, porque llegó una mujer, cuando a mi hermano le dan el tiro en la frente, él cae y estaba muerto, ya él estaba muerto. Y esta mujer pone su cara en el vientre en el estómago de mi hermano, y lo único que su oración fue, Dios, no permitas que esta alma se pierda. Y el niñito empezó como, mi hermano tenía 19 años, y empezó como a toser, y la mujer le dijo,
repite conmigo, y él repitió la oración de fe, dicen las personas que estaban ahí de testigo. Y esa mujer dice que él reconoció a Jesús como su Salvador. Y yo estoy segura por la fe que mi hermano se salvó y que se cumplió el versículo bíblico que dice, la muerte en Cristo es ventaja. Porque como tú dices, no sabemos que, o sea, Dios decidió que eso, lo mejor que nos pasó fue eso, como familia. Posiblemente si hubieran continuado la vida que él iba a llevar, no hubiera hecho esa confesión de fe y no tuviera en estos momentos la vida eterna que Dios promete para todos, que aquellos que creen en el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Porque Cristo es real, Cristo es vivo, Cristo, esa verdad no la podemos negar. Él murió y resucitó, y hasta el sol de hoy, el que lo esté buscando, que lo busque, pero lo busque aquí adentro, porque no lo va a encontrar en forma física, porque esa tumba se dice en la historia y se confirma en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Él vive, porque es que hasta que tú no vives un Cristo aquí, tú no puedes negar que de verdad resucitó. Sí, y después que mi hermano ocurre todo esto, a los 2 días, Dios pone en mi corazón que tenemos que perdonarlo al asesino, que hay que perdonarlo y no llamarlo asesino. Es un hijo de Dios. Y entender que un asesino, que quien te mató a tu hermano, también es un hijo de Dios. Créeme que es una situación demasiado difícil. También tiene la oportunidad, ¿por qué no? Pero es que ese fue el ejemplo que Cristo dejó en la cruz. Cristo tenía 2 ladrones a sus lados, ladrones asesinos que tenían la sentencia de muerte. Y uno de ellos, Jesucristo, o sea, el que está al lado, le dice, ven acá, espérate un segundo, o sea, él no ha hecho nada, tú y yo sí. Empezó esa pelea entre los 2 que estaban en la cruz. Y él se dirige a Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí cuando estés... Y Jesucristo le promete en ese momento, desde ya mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Hello, mi gente, nosotros no vamos para el cielo por ser buenos, nosotros vamos al cielo por la convicción de entender que ese hombre que vino aquí a la tierra y trajo un mensaje de salvación, de esperanza, un mensaje que nos regresa a la casa del Padre, que nos hace herederos y coherederos en Cristo. Esa es la realidad que hace que todo ser humano pueda decir que tiene vida eterna. Yo le pregunto a la gente, ¿vas a ir para el cielo cuando te mueras? Ah, no. Sí, pero entran en esa controversia. Si tú no estás seguro para dónde vas el día que te mueras, pues hoy ten la garantía que tú debes entender que no vas por bueno al cielo, no es por bondadoso, no es porque has hecho cosas buenas. El ladrón de la cruz no lo pudo hacer, murió ahí mismo. Él no le dio chance de ir a pedir perdón, de ir a darle otra vez y regresar a lo que había robado, de regresarle vida a los que habían muerto y todo lo que se contaba de los 2 que estaban siendo crucificados. Lo único que tuvo a él en sus manos y en su corazón una convicción y una aceptación de decir, yo creo en este hombre que hoy muere en esta cruz y sé que voy a tener redención. Yo sé que Él va a resucitar porque Él es el Hijo de Dios y yo me quiero ir con Él. Yo quiero que Él me lleve con Él y esa promesa fue real, aún siendo una persona que no le había dado chance. Y asumo que esa oportunidad también la puede tener cualquier ser humano, aunque nos parezca injusto, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca inentendible. Eso no es nuestro problema, eso es un problema entre cada corazón delante de los ojos de Dios. O sea, de verdad que sí, y ahí entra en nosotros nuestra humanidad y nuestra justicia humana, pero tranquilo, no se preocupen, Dios sabe lo que hace, Él sabe hasta dónde y cómo y cuándo, Él vino a los que Dios asignó. De hecho, dice la palabra dice que Él vino a toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo ha aceptado. Así que tienes una oportunidad hoy para poder recibir en tu corazón esa verdad, como lo hizo el hombre que estaba el preso, el ladrón de la cruz, y decir, yo también quiero eso, yo quiero tener aquí a Jesús en mi corazón desde hoy para siempre, aceptando, entendiendo que Él es el que perdona y Él es la herencia de la vida eterna. Él es el que lava mis pecados, el que me saca de error, el que cambia mi mente, porque incluso nos prometen que vamos a tener una mente nueva, que es la mente de Cristo, o sea, la mente a través de las Escrituras, la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, que es el Cristo vivo a través del Espíritu Santo. Y eso nos va a dar una vida y una vida llena de esperanza.
no nos promete que las cosas aquí van a ser diferentes, pero sí nos promete que nosotros podemos hacer diferente las cosas que están aquí. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y les voy a dar una frase que yo dejé por allí. Vamos a ponerla, que la habíamos puesto y no la dejamos. No esperes recuperar tu pasión cuando todo esté bien. Es en la prueba cuando la pasión te hace realmente prosperar. ¿Ok? Y esa pasión viene por medio de ¿qué? La pasión que podemos tener como hijos de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que se les quiere un montón. Nos vamos, nos despedimos. Sí. Y nos vamos llenas con nuestro corazón, porque así como le hablamos a ustedes, así lo vivimos aquí en esta cabina. Sí, la verdad que sí. Un abrazo, porque nosotros dos tenemos ganas de llorar. Sí, la verdad. Chao, mi gente, súper guau. Ay, no, qué lindo. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo